porque uno, como ciudadano, y en mi caso como periodista, uno recibe muchas cifras, muchos datos, ¿no?, que tratan de cuantificar lo que ocurre en la realidad, es decir, las encuestas, los informes del INDEC, de la pobreza, de la canasta, de esto y de aquello, lo que tratan de hacer es poner en números una realidad, pero muchas veces, cuando uno vive esa realidad, siente que hay un desfasaje o que los números no se condicen con lo que uno vive en el día a día. Y en esto también entra todo lo que tiene que ver con los niveles de la pobreza, que si bien se vienen hablando de que hay una baja, una disminución de la pobreza, da la sensación cuando uno mira a su alrededor que ese cambio es casi imperceptible, ¿no? Nosotros estamos aquí para hablar sobre ese tema con Julio Picabel, es el director del Observatorio para la Pobreza, espero estar diciendo bien su cargo, de la Fundación León, y le vamos a preguntar sobre estos informes de UNICEF que dan cuenta de una baja de los niveles de pobreza y si ellos desde la Fundación coinciden o creen que la realidad nos muestra otra cosa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, José. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ¿qué están viendo ustedes del observatorio? ¿Cómo está el tema de la pobreza? ¿Bajó? ¿No bajó? Hubo un incremento muy fuerte el año pasado, fundamentalmente. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, eso, lo que mencionás vos de UNICEF, tiene que ver está directamente relacionado a la desaceleración de la inflación. Sí. O sea, a medida que, si vos tomás el periodo primer semestre del 2024 hasta la actualidad, la inflación viene disminuyendo de manera sostenida. Sí. Y dado que metodológicamente tanto INDEC como UNICEF miden pobreza teniendo en cuenta los ingresos de los hogares, cruzando ingresos de los hogares con la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, al cruzar ingresos con esos valores y al disminuir la inflación, y en contrasentido, al mejorar los ingresos de los hogares y al mejorar el poder adquisitivo, disminuye el nivel de pobreza. O sea, estamos hablando de una pobreza netamente vinculada a los ingresos de los hogares. Por lo tanto, está directamente relacionada con la inflación. Exactamente. Baja la inflación, mejoran los ingresos de los hogares, mejora el poder adquisitivo, entonces baja el nivel estadísticamente. Es la forma en que metodológicamente trabaja el INDEC en Argentina y trabaja UNICEF. Ahora bien, si vos indagás un poco más a fondo o a medida que te vas acercando más a un piso de pobreza más duro, de tipo estructural, ya no basta con la mejora del ciclo económico, no basta con la mejora de las condiciones macroeconómicas para perforar ese piso de pobreza, porque estamos hablando de una pobreza mucho más difícil de perforar. La palabra lo dice, estructural. Exactamente. Y donde comienzan a entrar en juego ya carencias no monetarias, cuestiones que no tienen que ver con los ingresos de los hogares. Ahí te encontrás con familias donde el jefe y la jefa de hogar no han terminado el primario o el secundario. Te encontrás con desigualdades de tipo regionales. Por ejemplo, es más profunda la pobreza en el conurbano bonaerense y en el norte de Argentina. Pero esto es una cuestión histórica que en otras regiones del país. Claro. Entonces entran a jugar otro tipo de variables para las cuales es muy necesaria la presencia del Estado, porque la pobreza, al fin y al cabo, es un problema de política pública. Bien. Vos necesitas de la intervención del Estado, necesitas de la política pública para poder erradicar o solucionar o mejorar o disminuir el nivel de pobreza que vos tenés en Argentina. El ciclo económico, la mejora de la economía en Argentina es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Te va a permitir llegar hasta un punto donde después vas a necesitar de la política pública. Sí. Hay una... me parece que el año pasado, este año y los años anteriores, quiero decir, pero se notó con fuerza el año pasado por todo el proceso que estamos atravesando, hubo un incremento de la pobreza de mucha gente que no era pobre y que justamente por estas variables que vos marcas cayó en la pobreza, ¿no? Y que esa es la gente que puede llegar a salir si mejoran las condiciones, si baja la inflación, etc. Pero la gente que vive en la pobreza estructural vive una situación de la que es muy difícil salir, ¿no? Y hay que pensar en cuestiones muy a largo plazo. Exactamente. Vos tenés un sector que se mueve, que empeora la situación económica y pasa a estar en la pobreza. Mejora la situación económica y sale de la situación de pobreza. Es decir, hay una mejora rápida del empleo informal y automáticamente salen de la situación de pobreza. Pero después tenés un gran porcentaje de la población, un 30% de la población argentina, un 25%, que es la que históricamente se mantiene en situación de pobreza. Claro. Esto viene, si vos tomas el periodo 1990-2025, Argentina nunca perforó el piso del 25% de pobres. Sí.
en el mejor de los casos, la pobreza bajó hasta el 25%. Y a partir de ahí fluctuó de acuerdo a los desbarajustes de la economía argentina. Perforar ese 25%, ese cuarto de la población argentina que estructuralmente vive en la pobreza, vas a necesitar de múltiples intervenciones de política pública. Yo siempre digo que Argentina necesita una especie de plan Marshall para la pobreza. El plan Marshall fue el plan que Estados Unidos ejecutó después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa, tal cual, donde financió la reconstrucción de Europa. Bueno, en Argentina se necesita una especie de plan Marshall criollo, donde haya una gran intervención pública por parte del Estado en diferentes áreas de la política pública. Eso me parece difícil, ¿no? Porque un poco la postura del gobierno es retraer al Estado. De hecho, tuvimos hace unas cuantas semanas documentos duros de la Iglesia respecto a esto, ¿no? Como la retracción del Estado en algunos lugares sensibles donde hay pobreza estructural muy fuerte, como algunos lugares de conurbano, está generando el avance de los narcos y de otras cuestiones graves. Yo creo que hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Por un lado, consultaba un poco los números antes de venir para acá, y la asignación universal por hijo, que forma parte del sistema de protección social argentina y que es fundamental para la contención, sobre todo de las familias que viven en la pobreza extrema, mejoró en términos reales entre 2024 y 2025. Es decir, se incrementó el valor de la transferencia monetaria entre 2024 y 2025 por encima de la inflación. Eso es un dato directamente tomado de la realidad, exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el gobierno lo que tiene que tener en cuenta es que la inversión pública en pobreza, ya sea inversión en educación, en salud, en vivienda, en hábitat, es fundamental, es inversión en capital humano. Y si vos invertís en capital humano, está demostrado históricamente que la inversión en capital humano te genera economías más pujantes en el futuro. Sí. ¿Por qué? Porque mejoras la mano de obra, porque las empresas producen más y porque tu economía se vuelve mucho más dinámica y mucho más productiva. Entonces, invertir desde la política pública en la erradicación de la pobreza a través de un gran plan, como te decía yo, una especie de plan Marshall criollo, donde vos inviertas en los CAPs que están en los barrios, donde inviertas en las escuelas que están en la periferia, donde inviertas en mejorar la calidad de las viviendas. Porque el gran problema de Argentina en términos de vivienda es que tenemos un déficit cualitativo de las viviendas. Viviendas que no tienen baños en condiciones, no tienen techo. Esa gran inversión pública en diferentes áreas de la política pública te va a permitir a la larga ir mejorando, invirtiendo en las próximas generaciones y por lo tanto dándole la posibilidad al mercado de trabajo de nutrirse de mejor capital humano y por lo tanto de ir construyendo una economía más pujante. Por lo tanto, creo que invertir en la pobreza es fundamental para pensar en el futuro de la Argentina. Cuando uno ve vos hablás recién de este 25% que no se logra perforar, uno piensa, bueno, a ver, en los años 60, en los años 70, en los años 80, si había algo que caracterizaba a Argentina era su clase media, no era como el corazón de la estructura social. Cuando hoy hablamos que hay un cuarto de la población que vive desde hace 20, 30 años en la pobreza estructural, estamos hablando de que Argentina, en todo caso, se latinoamericanizó, ¿no? Y se parece mucho más a países de la región de los cuales nosotros nos diferenciábamos antes por la fuerza de nuestra clase media. Sí, Argentina hasta 1960 fue la primera economía de América Latina, por encima de Brasil y de México. Sí. Hoy estamos en tercer o cuarto lugar, más o menos. Y bueno, como mencionabas vos, la movilidad social ascendente fue una característica histórica de la Argentina del siglo XX. Sí. A través de la educación y del trabajo, los hijos de las generaciones anteriores podían mejorar su posición. Mi hijo el doctor. Exactamente. Mi hijo el doctor. En términos relativos. Hoy es como que la movilidad social ascendente aplica para algunos sectores de la población, pero para otros no. Sí. Depende del lugar en el cual vos nacés. Si vos nacés en un hogar pobre, en el conurbano bonaerense, y de ninguna forma estoy estigmatizando, estoy explicando, es muy probable que tengas muchas dificultades para superar o cambiar tu trayectoria de vida. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual nacés, en el barrio en el cual vos nacés, tiene múltiples problemas, principalmente el delito y el narcotráfico, porque cuando los chicos van a la escuela tienen problemas de ausentismo docente, principalmente, o de grandes problemas de gestión en las escuelas, mala calidad educativa, y porque hay muchos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, los tres grandes núcleos de contención de los jóvenes, que tienen que ser la familia, el barrio y la escuela, están fallando. Claro. Entonces, para esos sectores de la población, esa idea de la movilidad social ascendente, que fue característica de la Argentina del siglo XX, no aplica.
Entonces hoy la movilidad aplica para algunos sectores que pueden progresar, pero para otros no. Vos recién hablaste en otro tramo de la charla de la informalidad laboral, ¿no? Creo que ese, y vos confirmámelo, corregime, tiene mucho que ver con esto de la pobreza estructural, ¿no? Hoy la gran informalidad laboral, que en Argentina hay mucha gente empleada que es pobre y que tiene empleos de mala calidad en el sentido de no solo de remuneración, sino también no hay aportes, no hay obra social, no hay nada. Tiene mucho que ver también con esto y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Ese es un gran tema. Es un gran tema. Hay un gran sector de la población económicamente activa que trabaja en términos informales, sí, que no tiene acceso a la seguridad social, que no aporta para una obra social, para una jubilación. Sí. Hay que ir viendo paulatinamente cómo se puede ir migrando a ese sector de la economía informal hacia la formalidad. Pero entendiendo que es preferible hoy que haya un dinamismo, aunque sea en la economía informal, a no tener ese sector de la economía. Obviamente lo ideal, el escenario ideal es ir de a poco migrando a esos trabajadores hacia la economía informal, pero sobre todo invertir en las nuevas generaciones. Pero ahí necesitas también un cambio de paradigma, porque por ejemplo vos con los actuales regímenes laborales, etcétera, es muy difícil, ¿no? Si para el tipo tiene que generar empleo por una persona en blanco es un costo grande económico y un riesgo también, ¿no? Teniendo en cuenta la industria de los juicios. Bueno, esa es una gran discusión pendiente que tiene la Argentina. Yo creo que muchos convenios colectivos de trabajo, que son los que rigen el vínculo laboral entre la patronal y el trabajador, han quedado obsoletos. Sin dudas. Tienen mucho tiempo de antigüedad y tienen que rediscutirse. Más en los tiempos actuales donde la tecnología es fundamental, donde apareció la inteligencia artificial, donde después de las pandemias hemos visto cómo ha cambiado el mercado de trabajo, apareció esto del trabajo remoto. Entonces, bueno, hay que discutir convenio por convenio porque no es lo mismo la realidad de todos los sectores de la economía argentina. Por lo tanto, hay que sentarse y discutir convenio por convenio y ver cómo nos vamos ayornando a los tiempos actuales y dentro de esa discusión ver, como planteas vos, cómo logramos ciertas facilidades para que el empleador pueda generar puestos de trabajo y tomar a ese trabajador que está trabajando en la informalidad y formalizarlo. Julio, muchísimas gracias. Gracias, José. Estés muy bien. Caro, seguimos con vos. Bueno, muy bien, y vamos más información, un repaso de un panorama con el cual amanecimos los tucumanos, ¿no? Que es triste, lamentable, hablaron las